Hola, hola, mis queridísimos seriéfilos y apasionados del drama. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama porque hoy nos vamos de cabeza al mundo de las novelas turcas. Soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes una selección de 9 joyas televisivas que, si son como yo, los van a tener pegados a la pantalla sin poder hacer absolutamente nada más. Si te gustan las historias de amor complicadas, los personajes intensos y los giros inesperados, entonces has llegado al lugar correcto. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo como este. Además, así me ayudas un montón a seguir trayendo contenido que les encante. Hoy no vamos a hablar de cualquier serie turca, no. He hecho una ardua investigación. He pasado noches en vela y he seleccionado para ustedes 9 títulos que no solo son populares, sino que también tienen ese algo especial que te engancha desde el primer episodio. He buceado entre cientos de reseñas, he consultado con otros adictos a las series turcas y me he dejado llevar por mi propia intuición para traerles esta lista que estoy segura que los va a fascinar. Así que prepárense un buen café, acomódense en su sofá favorito, quizás con una manta calentita porque algunas de estas historias les harán sentir frío en el corazón, y pongan mucha atención porque esto va a empezar. Les prometo que después de esto su lista de pendientes se hará aún más larga, pero créanme, valdrá totalmente la pena. La primera joya en nuestra lista es Amor Prohibido, o Aşk Memnu en su idioma original. Esta historia es un clásico por una razón que va más allá del simple romance y se adentra en las profundidades de la psique humana. Nos sumerge en una mansión llena de secretos, donde una joven y bella mujer, la inigualable Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, se casa con un viudo adinerado, Adnan Bey, un hombre mucho mayor que ella, interpretado por el también brillante Selçuk Yöntem. Y bueno, como era de esperar, las cosas no tardan en complicarse de una manera que te dejará con el corazón en la garganta. El amor, la traición, la ambición, la insatisfacción, el deseo prohibido, esta serie lo tiene todo. Es una obra maestra en la que se explora la fragilidad de las relaciones, la hipocresía de la sociedad y la lucha interna entre el deber y la pasión. Si te gustan las tramas que te hacen pensar, sufrir y hasta dudar de tus propios sentimientos, Amor Prohibido es un imprescindible. Prepárense para odiar y amar a los personajes al mismo tiempo, porque créanme, ninguno es perfecto y todos tienen sus propios demonios, cada uno con motivaciones comprensibles pero también con errores imperdonables. No solo Biter es un personaje complejo, también su amante Belul, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, un hombre que se debate entre su propia moral y los deseos de su corazón. Y no olvidemos a Adnan, un hombre que intenta vivir una vida plena después de la tragedia, pero que se encuentra atrapado en un torbellino de emociones que no puede controlar. La serie es un retrato preciso de las pasiones humanas y sus consecuencias, una verdadera joya que no te puedes perder. Luego tenemos Ezel, una serie que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre venganza. Aquí no estamos hablando de una venganza simple y predecible, no, estamos ante una obra de arte narrativa que te sumerge en un laberinto de engaños, traiciones y planes maquiavélicos. Imagínate que la vida de un hombre Ömer Ukar, interpretado en sus inicios por el carismático Ismail Failais, es destruida por sus amigos y por la mujer que ama, la enigmática Eysan, interpretada por Cansu Dere, que nos regala una actuación magistral llena de matices y complejidad. Lo que parece un simple robo se convierte en una tragedia que cambia su destino para siempre. Tras años en prisión y dado por muerto, este hombre regresa con una nueva identidad, Ezel, interpretado por el impresionante Kenan İmirzalıoğlu, para reclamar lo que le fue arrebatado, y vaya que lo hace con estilo. Ezel es una montaña rusa de emociones, una trama intrincada que te dejará sin aliento en cada episodio. Los giros de guión son brutales, cada revelación es una bomba que sacude la historia, y los personajes son tan complejos que te van a mantener pegado al borde del asiento. La serie no solo se centra en la venganza sino también en el amor, la amistad, la lealtad y las consecuencias de nuestras acciones. Es una serie que hay que ver al menos una vez en la vida, aunque les advierto puede causar adicción. La fotografía, la banda sonora y las actuaciones son de primer nivel, convirtiéndola en una experiencia televisiva inigualable. Si lo que buscan es una historia de amor a fuego lento con personajes adorables y un toque de comedia, entonces tienen que ver Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie es un verdadero bálsamo para el alma, una bocanada de aire fresco en medio de tanto drama.
Nos cuenta la historia de una joven soñadora, Sanem Aydin, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, y un fotógrafo carismático, Candivit, interpretado por el guapísimo Can Yaman. Ambos son muy distintos, pero sus personalidades opuestas chocan de una manera mágica que, a pesar de sus diferencias, no pueden evitar enamorarse. Es una serie ligera, divertida y romántica que te hará suspirar en cada capítulo. Es el tipo de serie que te deja con el corazón calentito y una sonrisa en la cara. La química entre los protagonistas es palpable, cada mirada, cada toque, cada conversación está cargada de una energía que traspasa la pantalla. La historia es tan encantadora, tan llena de optimismo y momentos cómicos, que te dejará con una sensación de felicidad cada vez que la veas. Si necesitas desconectar del día a día y sumergirte en un mundo de amor y risas, esta es tu serie. Cambiamos totalmente de tercio con Fatmagul Unsuku Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una serie fuerte que aborda un tema muy delicado, el abuso sexual y las consecuencias que tiene en la vida de la víctima, pero que lo hace con una sensibilidad y una valentía que te tocarán el corazón hasta lo más profundo. Nos narra la historia de una joven inocente, Fatmagul Ketenci, interpretada con maestría por Beren Saat, que es víctima de un terrible crimen que la marca para siempre. La serie muestra el largo y doloroso camino que debe recorrer para reconstruir su vida y buscar justicia, un camino que está lleno de obstáculos, prejuicios y momentos de desesperación. Es una serie muy intensa, pero también muy inspiradora. Les aseguro que se van a encariñar con Fatmagul, y van a sufrir y celebrar con ella en cada paso de su camino, desde el trauma inicial hasta el proceso de sanación y empoderamiento. La serie también aborda la complejidad de las relaciones humanas, la culpa, el remordimiento y la importancia del apoyo social. Es una serie necesaria, que hará reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchas mujeres en el mundo. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor con mucha acción, no pueden perderse Cara para Ask, o Amor de contrabando. Esta serie nos mete de lleno en el mundo del crimen, la corrupción y la lucha por la justicia en Estambul. Una policía incorruptible, Elif Denayse, interpretada por la talentosa Tuba Büyüküstün, y un joyero carismático, Ömer Demir, interpretado por el seductor Engin Akyurek, se ven envueltos en una trama que los obligará a trabajar juntos para resolver el asesinato del padre de ella y del prometido de él. La atracción entre ellos es innegable, pero también tienen que lidiar con los peligros que los rodean. La acción es trepidante, las escenas de persecuciones y tiroteos te mantendrán con la adrenalina a tope, los personajes son súper interesantes, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, y la historia te mantendrá enganchado de principio a fin. Es una serie que tiene el balance perfecto entre romance, intriga, drama y acción, una combinación que te asegurará horas de entretenimiento sin parar. Para los que aman las historias de época, no se pueden perder Mutese MYZYL, o El siglo magnífico. Esta serie nos transporta a la corte del Imperio Otomano, durante el reinado de Suleimán el Magnífico, interpretado por el imponente Ali Tergenk. Aquí conoceremos a personajes históricos, como la astuta Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la esposa favorita del sultán, interpretada por la carismática Mary Muzerli, y a sus intrigantes familiares y consejeros. La serie es un festín visual, llena de lujo, poder, amor, ambición, traición y una recreación impecable de la vida en el Palacio de Topkapi. Si te gustan las grandes producciones, los vestuarios elaborados, los escenarios majestuosos y las historias que te hacen sentir parte de otra época, El siglo magnífico es para ti. Les aseguro que se van a fascinar con los trajes, las joyas, los bailes, las intrigas palaciegas y las complejas relaciones entre los personajes. Es una serie que te hará viajar en el tiempo y descubrir una cultura rica en historia y tradición. Después volvemos al presente con Medcezir, una versión turca de la famosa serie estadounidense DOC. Aquí nos encontraremos con un joven de barrio, Yaman Koper, interpretado por el encantador Atay Ulusoy, que se ve inmerso en un mundo de lujos y privilegios cuando es acogido por un abogado influyente y su familia en Alcoy. Su vida cambia por completo al conocer a una chica de la alta sociedad, Mira Beylice, interpretada por la dulce Serini Sarkaya, y cómo su amor debe superar las diferencias sociales y las dificultades que se presentan en su camino. Es una serie juvenil, con mucho drama, romances, dilemas existenciales y la típica lucha de clases que te harán recordar tus propias experiencias adolescentes, y aunque es una adaptación, tiene su propio encanto y estilo turco. Y sí, la banda sonora es igualmente pegadiza, las canciones turcas que ambientan cada capítulo te harán querer cantarlas a todo pulmón, así que cuidado que te enganchas tanto con la trama como con la música.
Otra serie que no podía faltar en esta lista es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta es una historia de amor muy peculiar entre un sicario, Ferhat Aslan, interpretado por el magnético Ibrahim Çelikkol, y una cirujana idealista, Aslınar, interpretada por la talentosa Birce Akalay. Dos mundos opuestos, el de la oscuridad y el de la luz, que se encuentran y que a pesar de sus diferencias, no pueden evitar sentir una atracción irresistible. Él es un hombre de pocas palabras, frío y calculador, ella es una mujer apasionada, entregada a su profesión y dispuesta a ayudar a los demás. La serie muestra cómo sus vidas se entrelazan de manera inesperada y cómo el amor puede florecer en los lugares más oscuros. Es una serie muy intensa, con escenas de acción trepidantes, momentos de romance que te harán suspirar y diálogos profundos que te harán reflexionar sobre el bien y el mal. La química entre los protagonistas es increíble y la historia te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. Y para cerrar esta lista con broche de oro, les traigo Çukur, o El Pozo. Esta serie es un verdadero fenómeno en Turquía y no es para menos, desde el primer episodio te atrapa con su atmósfera oscura y su ritmo frenético. Nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla un barrio muy peligroso de Estambul, Çukur, y cómo luchan por protegerlo de las amenazas externas, tanto de otras mafias como de la corrupción y la violencia. El protagonista, Yamak Koval, interpretado por el carismático Aras Bulut İnemli, es un joven que regresa a su hogar después de muchos años y que se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia y defender su territorio. Es una serie llena de acción, drama, intriga, momentos muy emotivos, lazos de sangre y también de amistad. Cada personaje está lleno de matices que los hacen únicos e inolvidables. Si te gustan las series que te hacen sentir la adrenalina en cada capítulo, que te mantienen al borde del asiento y que te hacen conectar con los personajes a un nivel emocional profundo, El Pozo es una apuesta segura. Prepárense para amar, odiar, sufrir, celebrar y llorar con cada uno de los integrantes de la familia Koval, porque esta serie es un viaje que no querrán que termine. Y ahí las tienen, 9 series turcas que en mi humilde opinión, son una verdadera joya. Cada una de ellas tiene su propio encanto, su propio drama, su propia manera de enamorarte, de engancharte, de hacerte sentir parte de la historia. Desde el romance más puro hasta la venganza más despiadada, pasando por las intrigas palaciegas, las luchas de poder, los dilemas morales, las historias de superación y los amores imposibles, estas series tienen algo para todos los gustos. He intentado darles una variedad de géneros, de estilos y de temáticas para que puedan encontrar aquella que mejor se adapte a sus preferencias y a su estado de ánimo. Bueno, mis queridos seriefilos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que estas son solo 9 de muchísimas opciones, el universo de las series turcas es enorme y está lleno de producciones de alta calidad, así que si quieren una segunda parte, donde podamos explorar otras joyas que me he dejado en el tintero, o si tienen alguna recomendación, déjenmela en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué series los han conquistado, cuáles les han hecho llorar a mares y cuáles les han sacado una carcajada. También me gustaría saber qué tipo de series les gustan más, para así poder hacer recomendaciones más personalizadas en próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo, gracias por su tiempo, por su apoyo, por su pasión por las series turcas y por formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Y ahora, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan con sus amigos que aman las series turcas, aquellos que se pasan horas pegados a la pantalla, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando este mundo de drama, amor y pasión que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos seriefilos. Y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Un abrazo gigante.